en la forma que lo estamos presentando a Apocalipsis 14, produce el interrogante en varios, ¿por qué nos detenemos tanto en la ley y en la ley y en la ley? A Apocalipsis lo podemos estudiar de diferentes maneras, casi como una lectura, los textos semi explicados o muy detalladamente explicados, pero es tan profundo el Apocalipsis que es como meterse en un pantano. Podemos evitar el pantano, irnos por el costado, allanando las dificultades y avanzando, valga la comparación, hasta llegar a terminar con el capítulo 22, y entonces ¿qué hicimos? Es habernos entretenido un poco, conociendo básicamente, o lo que podemos nosotros considerar, hay diferentes opiniones, podemos considerar que está suficiente. Ahora, cuando queremos analizarlo a fondo, más siempre que no se trata de que nosotros somos los únicos intérpretes del Apocalipsis, hay muchos intérpretes del Apocalipsis. Yo todavía no he visto a alguien que aborde desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22. Por lo menos yo no pude ver en los videos. Hay algunos libros, sí, que se han editado. Uno de esos libros de vieja data, el de Uri Smith, pero hay otros comentadores modernos. Pero no obstante así, no se puede volcar en el papel tantas idas y vueltas con lo que se dice en el Apocalipsis. Traducirlo al Apocalipsis es muy complicado. Y entonces, para que no lleve mucho tiempo y la gente se aburra, somos seres humanos, estamos limitados, nuestra capacidad de atención y una serie de factores, y entonces queda allí nomás el Apocalipsis, y le tendríamos que preguntar al Señor, ¿para qué nos diste, Señor, el Apocalipsis cuando vemos en el capítulo 1 lo que Él dice? La revelación que Dios le dio, y Jesús a esa revelación le dio a sus siervos a través del ángel y de Juan. ¿Para qué? Y bueno, hermanos, si queremos, tomamos Apocalipsis, cuando leamos la Biblia de Génesis al Apocalipsis, del Génesis al Apocalipsis, y ahí veamos qué queremos entender, o cuánto queremos entender, o si no entendemos. Cuando yo estoy tratando de hacer el tema, desarrollar el tema lo más exhaustivo posible, pero aún así, en muchas cosas me tengo que callar o no explicar porque no vamos a terminar nunca. Por otro lado, hermanos, cuando entramos al capítulo 14, nos vemos obligados como adventistas a detenernos en la ley, pero muy obligados en detenernos en la ley. Entonces no estamos avanzando en los versículos correlativamente como para terminar el capítulo 14, sino que los versículos que tienen que ver con los mandamientos y que tienen que ver con la salvación de la humanidad, más allá de la salvación de los adventistas, nos lleva a nosotros a estudiar la ley y detenernos en el capítulo 14, porque en el capítulo 14 hay un meollo del asunto, descuidado por todos. Y no quiero decir y cuidado por mí, pero en los hechos, los frutos, en el accionar de los que explican el Apocalipsis, ya habían pasado el capítulo 14, nosotros estamos detenidos en la ley.
en la ley del capítulo 14 del Apocalipsis, que eso nos va a llevar a varios sábados, hermanos, para investigar. Porque es, como dijo el sabio Salomón, el fin de todo el discurso oído, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, traerá toda obra por más que les pese a los evangélicos, las traerá a juicio, la cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Temer a Dios, guardar los mandamientos, y Dios traerá todo lo que hayamos hecho con los mandamientos, las obras que hayamos cometido con los mandamientos, si hemos obedecido o si no hemos obedecido. Y la gran pregunta está: ¿en qué debemos obedecer y qué no debemos obedecer? Y esto genera una serie de cuestiones que realmente, para acortar Apocalipsis 14, sería bueno que todos hayan estudiado el libro Ataque y Defensa a la Ley. Pero cuesta mucho estudiar o leer ese libro. Más bien tiene que ser práctico cuando uno debate con alguien y tomar el libro y ver a dónde está la respuesta en ese libro y responder de acuerdo a lo que dice ese libro y que les ayude. Pero ahora no estamos haciendo, yo estoy haciendo un resumen, porque yo puedo hablar de este gran pueblo que habla de los mandamientos de Dios y sigo con el capítulo 15, 16, 17 y terminamos. Sucede que mi mensaje o estos temas que yo estoy dando no están dirigidos tan solo a los adventistas, sino que los dirijo también a los hermanos evangélicos, que algunos podrán escuchar, como yo escucho a muchos expositores evangélicos, y ellos tienen su opinión y salen al aire y uno lo investiga y ellos también podrán hacer lo mismo. Y ellos vienen a ser uno más de los tantos y nosotros también uno más de los tantos. ¿Qué vamos a hacer así? La ley es muy discutida, es el centro de todo. Podemos creer en Cristo, pero la ley es el centro de todo. La transgresión a la ley, ya lo dice Juan, no lo dicen los adventistas, porque nos achacan mucho a nosotros, como que somos nosotros los que decimos los judaizantes, como si fuésemos ignorantes, los judaizantes que tanto hablan de la ley y la ley. Podemos estar muy llenos de Cristo, pero ser transgresores de la ley y Jesús no nos va a salvar. Vendrá Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos y juzgará de acuerdo a las obras. El apóstol Pablo dice lo mismo que dijo el sabio Salomón, o sea, que nadie puede decir, no, eso lo decía Pablo en el Antiguo Testamento, el fin de todo el discurso oído es este, teme y guarda su mandamiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual será sobre toda cosa oculta, buena o mala, pero resulta que el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 2 dice casi exactamente lo mismo. Y que los que conocieron la ley, los que no conocieron la ley, si la guardaron se salvan, si no la guardaron no. En el día en que juzgará el Señor conforme a mi evangelio por Jesucristo, y eso de conforme a su evangelio por Jesucristo, antes estaba diciendo, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados en el día en que juzgará el Señor conforme a mi evangelio. Entonces yo predico el evangelio de Pablo, no el evangelio de los adventistas, para que los evangélicos digan que nosotros seguimos con la ley, judaizando y judaizando. Esto es una introducción para que los hermanos sepan de que nos vamos a detener bastante en la ley, para que si alguna vez se repasa o alguien escucha,
se sepa que nosotros, al interpretar la ley en Apocalipsis 14, lo estamos haciendo de una forma correcta, profunda e indiscutible. Entonces, en el capítulo 14, tomamos el capítulo 14 otra vez del Apocalipsis, y aunque yo repita y ustedes digan, ya lo ha repetido, resulta que al unir un versículo con otros, la exposición se torna diferente. Y después repito en otro tema, como introducción, un versículo que ya lo hemos estudiado, pero al asociarlo con otro, produce otro tema, otro aprendizaje. Así es la Biblia. Por eso la Biblia no se termina nunca, digamos así. Siempre debemos estudiarla. Pero en el capítulo 14 del Apocalipsis vamos a volver a textos leídos, pero tenemos que entender dolorosamente esto. Vamos al capítulo 14 del Apocalipsis, y en el capítulo 14 leemos en el versículo 6. Y vuelve la pregunta. Y vi otro ángel volar por medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué estamos abordando en el capítulo 14? Bueno, ese versículo. Ya lo hemos abordado. Pero ¿qué notamos? ¿Y qué le decimos a los evangélicos? Que este evangelio destacado, aunque ya se ha predicado, y ellos no pueden decir que este versículo está aplicado al año 100, alrededor del año 100, y que ese era el evangelio que predicaban los apóstoles, porque ya casi todos los apóstoles murieron y ya en materia de doctrina la iglesia cristiana se estaba corrompiendo. Y se cumplían las profecías hasta que quedó Juan y dijo, hijito, ya es el último tiempo. Y ustedes saben que el anticristo tiene que venir. Bueno, ahora al presente ya han aparecido muchos anticristos. Y muy preocupado dice, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros hubieran permanecido en la verdad. Entonces yo sé que después de mi partida, decía Pablo, entrarán lobos rapaces. Y murió Pablo, y a partir del año 100 nadie puede decir que la pureza del Evangelio ha continuado en su totalidad y que todas las grandes verdades se las ha mantenido a la muerte de los apóstoles. Ahí comienzan a disgregarse los cristianos, las ideologías, las confesiones, a través de los siglos. Y de ahí es Dios el que juzgará quiénes se salvarán y quiénes no, y cada uno creía lo que quería. Con la muerte de los apóstoles ya no quedaba un guardián. Y mientras vivía el guardián Pablo de las verdades, que fue el que más luchó y peleó en sus epístolas, lo hicieron renegar muchísimo, y él termina diciendo que por 3 años con lágrimas, llorando, cosa que nosotros no lloramos, de ver cómo se trastoca o se distorsiona las verdades de la Biblia. Y así vienen sufriendo los hombres, así viene sufriendo la iglesia a través de los siglos. En el capítulo 14 se habla de algo que está en el futuro, y el contexto lo dice, de que un ángel viene con un evangelio eterno para ser predicado. ¿Y qué dice que estaba en el futuro? Porque en el capítulo 10, en el capítulo 10 decía, necesario es, cuando veía la amargura de Juan. Esa amargura de Juan tiene muchas aplicaciones. La amargura de Juan representa también a todo esto que estamos viviendo, cómo nos devoramos entre cristianos con ideologías diferentes y todos atacando a la ley y nosotros defendiendo la ley. Entonces tenemos que separar al grupo cristiano en 2 partes. La gran mayoría atacando la vigencia de la ley de Dios escrita en las tablas de piedra. Y otro grupo, los adventistas únicos y los bautistas del séptimo día, que defendemos la vigencia de la ley
No hablemos de los judíos ya conversos, porque son pocos. El tema es que acá se habla de otra vez es necesario, no sé si entendemos la palabra, es necesario que otra vez profetices a naciones, pueblos, tribus y lengua, y en el capítulo 14 se ve al ángel que trae el evangelio eterno para predicarle a la gente, es en el otra vez. ¿Cuándo va a ser el otra vez? ¿Fue en el siglo I, segundo, quinto, sexto, décimo? Es para el fin de la historia de la humanidad. Es necesario que otra vez profetices, prediques un evangelio eterno, preparado por Dios desde la eternidad y cuyas consecuencias son salvación eterna. Pero en ese evangelio, cuando están esos dos grupos confrontados, el mundo evangélico y el mundo adventista, entonces dice, temed a Dios, en ese evangelio hay a ver quién se puede apropiar de ese mensaje profético. Los evangélicos pueden decir somos nosotros, y por eso que yo me detengo mucho en el capítulo 14. Porque ¿para qué estudiarlo superficialmente si vamos a escuchar y vamos a terminar y vamos a ir a otro capítulo y qué hemos sacado y qué beneficio hemos podido brindar a los que no conocen para nosotros desde el punto de vista nuestro, para los que no conocen la verdad? ¿Qué beneficio? Solo autosatisfacernos pensando que creemos que estamos bien, tan superficialmente que nosotros creemos que estamos bien. Y lo digo con todo respeto, nuestros hermanos, los adventistas, reciben estudio bíblico y se bautizan y no profundizan la verdad que tienen que defender, la ley y el sábado. Y lo demás, la abolición de la ley y del sábado. Y hay muchos textos en la Biblia que muestran como que la ley ha sido abolida o como que la ley está en vigencia, como que el sábado ha sido abolido, como que el sábado está en vigencia. Entonces se forman estos dos grupos y tenemos para discutir mucho tiempo hasta que venga la lluvia tardía y el Espíritu Santo aclare este problema. Pero yo no puedo, por esa razón, enseñar superficialmente el Apocalipsis. Lo dejamos para el Espíritu de Dios y cortamos acá y continuamos con el capítulo 15, 16, 17, pero no vamos a ver cómo la Biblia tiene un material tan extraordinario para salir de este, como se dice vulgarmente, de este berenjenal. En este evangelio que nosotros nos apropiamos, y volvamos a decir, estamos estudiando ahora en grupo para responder a los evangélicos o para que cuando nosotros nos debilitemos en nuestro interior por ver argumentos que vienen de ellos, no nos apartemos de la fe, como aparecen unos cuantos diciendo yo era adventista y comienzan a dar testimonio y a predicar en contra de la ley, esos supuestos ex-adventistas. Y que no nos pase a nosotros que nos tengamos que apartar de la fe, debilitados por completo, y no contamos a nadie, ni predicamos, ni aparecemos por Zoom, ni no hay videos nuestros de un montón de adventistas que no saben nada y frente a un ataque a la ley no se saben defender. ¿Quién pelea contra nosotros? El dragón. Entonces ahí están los dos grupos. En este evangelio del capítulo 14, y yo digo, somos los adventistas, es porque estamos diciendo, temed a Dios, como dijo el sabio Salomón, haciendo qué, guardando su mandamiento, y darle honra o gloria de vida, porque la hora de su juicio, su tan mentado juicio pegado a la ley, temed a Dios, dice el sabio Salomón, teme a Dios y guarda su mandamiento. Teme a Dios como pegado a guarda su mandamiento, porque Dios ahora pegado a guarda su mandamiento, dice porque Dios traerá toda obra, señor evangélico, obra, a juicio, porque todo eso les molesta, como ya estamos salvos. Veremos si estamos ante la vista de Dios
bien con él y seremos aprobados en ese juicio. Entonces ese ángel dice, teme a Dios como corresponde, de acuerdo al contexto bíblico, guardando la ley, y le demos gloria como la gente, como tiene que ser, porque la hora de su juicio, porque Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, y tenemos muchos textos bíblicos que no lo dicen los adventistas, debieran saberlo de memoria todos, tanto adventistas como evangélicos. El juicio está relacionado a las obras de la ley y es la forma de temerle a Dios como corresponde. Nosotros estamos entonces en este mensaje. Y cuando nosotros estamos viendo esto, habíamos visto también solalladamente, adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y la mar. Y el único versículo que dice exactamente casi lo mismo es el que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, cuando se habla del sábado, que guardemos el sábado porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y la mar. Y entonces dijimos que cuando decimos solapadamente eso, o solalladamente, como está escrito ahí, y al último nos íbamos al capítulo 14, después de hacer tanta exposición, el Señor, a través de Juan, dice en el versículo 12, listo, ¿qué interpretan ustedes? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Ya está, quiere decir que hemos deducido bien. Hemos deducido bien el versículo 6 y 7, señores evangélicos. Bueno, en el capítulo 12 dice, ya está, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y después, ya en el versículo 14, está hablando de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos dicho, pero tenemos que volverlo a decir. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? Porque cuando nosotros mostramos de que hay que guardar los mandamientos, no debemos olvidar lo que dice el capítulo 12, versículo 17 de memoria en Apocalipsis. Y el dragón se ha ido contra los que guardan los mandamientos de Dios. No sé si notan ustedes el oriente y el occidente, o la antítesis. Nosotros, el pueblo de Dios, acá están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y se presentan aprobados ante Cristo. Pero antes tenemos, mientras el pueblo de Dios se prepara y guarda los mandamientos y espera la venida de Cristo, el dragón se aira contra la ley de Dios, contra los que guardan los mandamientos. No quiere que guardemos los mandamientos, entonces distorsiona todo. Y se escuchan dos voces por parte de los evangélicos, que no hay que guardar los mandamientos, que estamos bajo de la gracia, que somos salvos por la fe, y por otro lado, que la ley ha sido abolida, que la ley ha sido cambiada, que la ley de la tabla de los 10 mandamientos ha sido abolida, y yo se lo voy a mostrar, hermano. Le voy a mostrar la cara de los evangélicos, digamos, la cara teológica o interpretativa de los evangélicos y la cara interpretativa nuestra, para que veamos que está el dragón que ataca los 10 mandamientos y estamos nosotros que defendemos los 10 mandamientos. Pero aunque el Apocalipsis dice acá están los que guardan los mandamientos de Dios, mostrando que estamos bien para enfrentarnos con Cristo y seamos salvos, ellos dicen que la ley ha sido abolida. Entonces vamos a leer en San Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. San Juan en el capítulo 34 lo dice Cristo. Hijitos, no, perdón, versículo 34, un mandamiento nuevo, oh Señor Jesús, ¿por qué nos hablas tú del mandamiento nuevo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, y eso dicen los evangélicos. Eso es lo que tenemos que guardar. El mandamiento que
ha dado Jesús para nosotros como cristianos. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En el capítulo 15 de Juan y en el versículo 12 explica cuál es su mandamiento. La ley antigua. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Los repite. Es un nuevo mandamiento. Ahora, cuando los evangélicos nos muestran que debemos olvidarnos del decálogo, que debemos olvidarnos de esto, preguntamos, ¿qué mandamiento nuevo es ese, Señor? Yo le pregunto a Jesús imaginariamente delante de todos los evangélicos. Señor, ¿cómo dices tú un nuevo mandamiento os doy? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Por qué dices que estás dando un nuevo mandamiento si no es así, Señor? Vamos a Levítico, en el capítulo 19. Versículo 18. Lo hemos leído, pero noten ustedes cómo cuando uno va uniendo un versículo de una forma u otra, a causa de los argumentos que circulan por todos lados, nos lleva a nosotros a estudiar la Biblia y a asociar los versículos de otra manera y a aprender otras cosas que no lo hubiéramos aprendido ni no hubiéramos imaginado decir estas cosas si no asociamos de otra forma los versículos. Y le preguntamos a Jesús, Señor, ¿por qué dice un nuevo mandamiento os doy que os améis los unos a los otros? Cuando en el capítulo 19 y en el versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, y la firma es de Jehová. Yo Jehová. ¿Cuándo ha dicho el Señor eso? Señor, ¿a dónde está de nuevo? Un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros, Señor. ¿Qué noticia es esa? Ya está dicho en el libro del Levítico que nos amemos los unos a los otros, que es lo mismo que amar al prójimo, y lo dice Jehová. ¿Qué tenemos que decir nosotros como adventistas, hermano? Que Jesús se equivocó, que Jesús estaba inventando, que Jesús no se acordaba de lo que ya había dicho en Levítico. ¿Qué contestamos? Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros. Y entonces vamos a otro texto, que en la comparación de textos, todos los evangélicos, si le preguntamos eso, bueno, pero acá Jesús dijo que es un nuevo mandamiento, está haciendo énfasis. ¿En qué está haciendo énfasis? Dios ha dado 2 tablas. En una hay 6 mandamientos dedicados al prójimo. En la primera tabla hay 4 mandamientos dedicados a Dios. Entonces ellos anulan la dedicada a Dios. Jesús hizo énfasis, quiere decir, un nuevo mandamiento de olvídense de eso de los judíos, porque está el sábado, nada más, hermano. Vean el mandamiento número 4 de la primera tabla. Guardarás el sábado. Eso nada más. Y yo le preguntaría a Cristo, Señor, ¿y el primer mandamiento ya no corre? ¿Yo puedo tener dioses ajenos? ¿Qué nos va a decir Dios? Señor, es evangélico. Y no. ¿Puedo hacerme imágenes y postrarme? No. ¿Puedo tomar el nombre de Dios en vano? No. ¿Y para qué dices que no tiene valor la primera tabla? No porque está el sábado. ¿Pero por qué voy a anular los 3 por culpa del sábado? ¿Por qué voy a hacer desaparecer la primera tabla por culpa del sábado? Si ustedes en la práctica están enseñando, y a los mismos católicos les hace que no violen el mandamiento número 2, que obedezcan el mandamiento que prohíbe las imágenes, y los católicos se hacen evangelistas
y están obedeciendo ese mandamiento, ¿por qué dicen tanto que ha sido abolido? Bueno, ahora ellos van a hacer esta asociación de textos y vamos a Romanos y van a dar una explicación. Romanos. En el capítulo 13. Y memoricemos, hermanos, esto. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 8, 9 y 10. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, según mi versión. Porque, y noten, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Listo. Por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento doy, que os améis los unos a los otros, porque si ustedes se aman los unos a los otros, han cumplido toda la ley. Y el sábado no. Está hablando del amor al prójimo. Y sigamos leyendo, el 9. Pero acá Pablo aclara, el amor al prójimo, ¿qué tiene? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, amor al prójimo. Entonces, Dios en el Nuevo Testamento ha anulado el decálogo y ha creado un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y por eso ellos enseñan tanto que la ley ha sido abolida. Si Dios quiere, para la próxima charla, les voy a mostrar algo muy fuerte, muy fuerte. Pero tenemos que continuar explicando un poquito más sobre esto. Mientras los evangélicos hacen esta comparación, en esta comparación le decimos, señores evangélicos, ¿qué contiene el amor? Amarás a nuevo mandamiento doy, lo dijo Cristo, sí señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, o amaos los unos a los otros. Pero eso anula el contenido. Pablo dice que no, porque no matarás, no robarás, o a tu padre o a tu madre, no codiciar, no, etcétera, etcétera. Se comprende sumariamente todos los mandamientos alineados de la segunda tabla. No puede haber amor sin contenido. No entienden los evangélicos. Y entonces Pablo lo está diciendo, no lo estamos diciendo nosotros los adventistas. Pablo lo dice, que todos estos mandamientos se comprende sumariamente a amar al prójimo como a uno mismo, y de este mandamiento, el que cumple este mandamiento del amor, que contiene 6 mandamientos, no separemos por decir, amaos los unos a los otros, o amar al prójimo como a nosotros mismos, se comprende sumariamente todos estos mandamientos, y no podemos decir que se lo anula. Y los debates dan vuelta y giran con palabra y con versículo. Por favor, basta de discutir. Pablo explicó que el amor que enseña Jesucristo, por más que él diga amaos los unos a los otros, tiene un contenido, lo explicó Pablo. Y entonces el que ama al prójimo cumplió la ley. Pero esto me genera 2 preguntas, hermano, y no sé si le genera a ustedes las 2 preguntas. Muy importante de ser respondida. Y genera 2 preguntas para los evangélicos que tampoco no se preguntarán. Pero no, al no preguntarse, siguen diciendo cosas y diciendo cosas que no llegan a un fin y hablan cosas que no tienen nada que ver con la abolición del decálogo. Una pregunta, ¿por qué Jesús dijiste amaos los unos a los otros como si fuese nuevo mandamiento cuando ya ha sido dado en Levítico capítulo 19, versículo 18? Contéstame, Señor. No me contesta nada. Dios me está escuchando, no me contesta.
pero a través de la Biblia sí me va a contestar enseguida. Quieren escucharlo a Jesús diciendo por qué ha dicho un nuevo mandamiento os doy. Por otro lado, desaparece el contenido de los 6 mandamientos de la segunda, de las tablas de la ley, la segunda tabla, que pertenece al decálogo, que Dios escribió con su dedo en tablas de piedra que tanto les molesta. Bueno, eso es para los judíos, eso es para los judíos. ¿Y los 6 mandamientos de la segunda tabla era para los judíos o está dentro del amor? Pero ¿por qué Pablo? Y ahora lo agarramos a Pablo con la otra pregunta. Pablo, pero hay algo equívoco que ha dicho. El que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Qué tiene que ver el amor al prójimo con la primera tabla? Equivocación de Pablo. El que ama al prójimo cumplió la ley y explica. Encima Pablo da la ciencia, porque no matará, no robará, no adulterará, no levantará falso testimonio, no codiciará. Se comprende sumariamente, amará al prójimo como a ti mismo, así que el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Qué es la ley? La segunda tabla nada más, y eso anula la primera. Pablo, ¿por qué dice que el que ama al prójimo cumplió la ley? ¿Y qué pasa con esta otra tabla, Pablo? Entonces, y a Cristo, la otra pregunta. Hermanos, el apóstol Juan va a aclarar lo que Pablo explica y que nuestros hermanos evangélicos deben saber comparar texto con texto. ¿Por qué Pablo dijo, el que ama al prójimo cumplió la ley? El que ama al prójimo cumplió la ley. Si no lo está diciendo, ¿quién lo dice? ¿Y cómo lo dice? ¿Los adventistas? No. Vamos primero de Juan. Y después vamos a explicar lo de Cristo, y eso vamos a ver, con eso vamos a terminar. Es terrible. El nuevo mandamiento que dice Cristo es terrible, señores evangélicos. Terrible. ¿Y a dónde está lo terrible? Ya vamos a ver. Pero veamos primero, ¿por qué Pablo dijo que el que ama al prójimo cumplió la ley? Pero ya sabemos que él hace la aclaración con la sabiduría que Dios le dio, que el amor al prójimo tiene el contenido de los 6 mandamientos de la segunda tabla. ¿Quedó claro eso? Pero ¿por qué está minimizando o la ningunea a la primera? Veamos, primera de Juan. El apóstol Pablo dijo eso con ciencia. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Hermanos, esto es para devorarlo, no es para leer. Esto es para masticarlo, porque esto explica lo que Pablo en profundidad dijo, pero destruye la interpretación del evangélico. Si alguno dice yo amo a Dios, miren un poquito las tablas. Amar a Dios y amar al prójimo. Si alguno dice yo amo a Dios, sería la primera tabla. Mi relación con Dios. Y aborrece a su hermano es la segunda tabla. No lo amo a mi prójimo. Si yo digo que guardo la primera tabla, que es amor a Dios, y aborrezco a mis hermanos porque no guardo los 6 mandamientos de la segunda tabla, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, la segunda tabla con 6 mandamientos, al cual no lo, dice, no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, la otra tabla, que no ha visto? Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, la primera tabla, ame también a su hermano, al prójimo, la segunda tabla. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan? Con sabiduría, explicando la importancia de las 2 tablas y de los 2 amores.
Ahora, ¿por qué él dice que si alguien dice yo amo a Dios con los 4 primeros mandamientos de una tabla y no amo a mi prójimo, soy mentiroso? ¿Y saben ustedes por qué, hermanos? Porque el amor viene de Dios. La transformación viene de Dios. Si nosotros tenemos Espíritu Santo, quiere decir que estamos en contacto con Dios, que es el centro generador de todo lo que puede ser salvífico, de todo lo que puede ser conocimiento, de todo lo que puede ser potencia para guardar los mandamientos de Dios, ser transformados, ser perdonados, todo viene de Dios. Y si en mi relación con Dios yo lo tengo a Dios, estoy amando automáticamente a mi prójimo. Pero si yo digo que lo amo a Dios, pero lo aborrezco a mi prójimo, soy un demonio. Quiere decir que no estoy con Dios. Yo estoy mintiendo. No guardo ni la primera tabla, que son con el espíritu de la ley. Cuidado, porque lo evangélico puede decir la ley. No son 4 mandamientos nada más en la primera tabla, no, es la letra de la ley. Y en la letra de la ley tenemos el espíritu de la ley, que cada mandamiento abarca muchísimo. Y ya lo vamos a ver enseguida. Y la segunda tabla también tiene 6 mandamientos, pero en el espíritu de la letra, cada mandamiento de la segunda tabla quiere decir muchas cosas en nuestra relación con el prójimo. Pero no podemos nosotros separar esto, amor a Dios y amor al prójimo, porque si decimos que amamos a Dios y no lo amamos a nuestro hermano, quiere decir que estamos lejos de Dios, quiere decir que estamos gobernados por el diablo, nos estamos engañando. Eso es lo que dice Juan. No podemos separar los amores. Los amores tienen contenido y el amor primero viene de Dios y entonces amamos al prójimo. Si no lo amamos al prójimo es porque no lo tenemos a Dios. Somos demonios, somos peleadores, somos calumniadores, aborrecemos, criticamos, lo ofendemos a los hermanos, no los perdonamos, le tenemos rencor, nos separamos, nos dividimos, formamos bandos, divisiones y estamos dañando. Y no nos olvidemos que Jesús dijo que la cizaña crece con el trigo y la cizaña estará acompañándonos como hermanos de iglesia hasta el momento de la siega. Cuando venga la lluvia tardía, se encargará de separar a los buenos hijitos de los que no son buenos hijitos. Mientras tanto, estamos rodeados y está poblada la iglesia y todas las iglesias con cizañas puestas por el diablo que están haciendo su trabajito. Y siempre es atacar la ley. Pero en esas palabras profundas de Cristo, nuevos mandamientos doy, que os améis los unos a los otros. Hay un Pablo que dice, pero el amor al prójimo tiene un contenido de 6 mandamientos. Y en la explicación de Juan, no quiere decir, el que ama al prójimo cumplió la ley, pero con la ciencia de Juan. Porque el que ama al prójimo de verdad es porque lo tiene ya a Dios. Porque el amor viene de Dios. Y ahora vamos a seguir viendo. Capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también el que es nacido de él. No sé si entienden, hermano. ¿La ven a las 2 tablas otra vez allí? Una tabla es amor a Dios y la otra tabla es amor al prójimo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, o sea, a Dios, está lleno de Cristo, ama a Dios, está guardando la primera tabla. Y si es así, entonces, ¿qué dice? Ama también al que es nacido de él, la otra tabla. El que ama al que ha engendrado, el que ama al Creador, el que ama a Cristo, el que está bien en su relación con Dios de verdad y obedeciéndole a Dios, está en armonía con Dios, automáticamente ama a su prójimo que ha sido engendrado por el que engendra. ¿Van entendiendo la sabiduría de Juan? No era cuestión de decir el que ama al prójimo cumplió la ley, y esto no importa. ¿Por qué? Le molesta el sábado nada más.
Entonces siguen con esto y siguen dando vuelta, pero no se van a lo que explica Juan. El que ama al prójimo cumplió la ley. No, Pablo, conciencia, explicada por Juan, dice, el que ama al prójimo ya está lleno de Dios. Está cumpliendo, está en armonía con Dios, está bien con la primera tabla. ¿Van entendiendo, hermanos? Y entonces sigamos leyendo. Versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. La segunda tabla. Cuando amamos a Dios, la primera tabla. Versículo 3. Porque este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Que guardemos su mandamiento y sus mandamientos no son penosos. Y el amor de Dios tiene dos amores. Vamos a una mayor profundidad. San Mateo, capítulo 22. Ya lo hemos leído, pero en la asociación y comparación de textos vemos que se desprenden nuevas luces para darle fortaleza al mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, que uno de los mensajes, la ley. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y que estamos haciendo nosotros, defendiendo lo que guardan los mandamientos de Dios, a los que enseñan entonces los mandamientos de Dios para guardar los mandamientos de Dios y que seamos del pueblo de Dios. Aquí están. Y no del otro movimiento. Y el dragón se airó contra la iglesia y la simiente de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿A qué grupo pertenecemos? Y ahora veamos, para que vean ustedes las incongruencias de nuestros hermanos. Mateo capítulo 22, y recordamos que hemos leído esto. Versículo 35. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo, diría yo con todo mi respeto, señor evangélico, ¿están ustedes también intentando a Jesús haciendo esta pregunta? Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Versículo 37 al 40. Y Jesús le dijo, no los adventistas, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras los evangélicos, y lo he leído, lo he escuchado, lo he debatido y lo veo en los videos, el que ama al prójimo cumplió la ley. El cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Cristo ha dado un nuevo mandamiento. Cristo ha dado un nuevo mandamiento. Que os améis los unos a los otros. No nos olvidemos del decálogo. Pero cuando vamos a Romanos, bueno, está bien. El que ama al prójimo comprende sumariamente todos los requisitos de la segunda tabla. Pero Pablo dice que el que ama al prójimo cumpliendo estos 6 mandamientos, ya está, cumplió toda la ley. Pero Juan dice que no puedo yo separar los amores. Y ahora le preguntamos a Cristo, Señor, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y sobre todas las cosas. Este es el primer mandamiento. Porque si vos no estás bien con esto, no vas a amar a tu prójimo, como decía Juan, lo vas a aborrecer, no vas a conocer el amor. Vas a ser agarrado por el diablo, no podemos separarlo. Amor, y Cristo ha dicho, de estos dos mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, depende toda la ley. Del amor a Dios, amor al prójimo nomás. No. Del amor a Dios y el amor al prójimo depende toda la ley, los 10 mandamientos, con todas las implicancias, con todo lo que abarca cada letra de los 10 mandamientos. Y hermanos, y que les quede claro a nuestros hermanos evangélicos, dejen de levantar tanto el estandarte de la segunda tabla, cuando el Señor Jesucristo no la obvió a la
a la primera tabla. Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, a la primera. Esta es la primera. ¿Por qué, señor evangélico, se olvidan de esta tabla, de este amor a Dios, de este contenido? Porque si Pablo dice que la segunda tiene este contenido, no matarás, no robarás, no adulterarás, se comprende sumariamente. ¿Por qué en el amor a Dios no está el otro contenido? Ah, porque a usted le molesta el sábado nada más. Por eso caen en las incongruencias interpretativas altamente contradictorias. Y vamos a ver que Jesús, cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y lo estaba diciendo mientras él estaba en este planeta, estaba tomando un texto de el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Allí dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Jesús tomó de ese texto de Deuteronomio 6:5, y cuando dijo, amarás al prójimo, tomó de Levítico capítulo 19, versículo 18. Si no era nuevo, ya era viejo eso, está en el Antiguo Testamento. Se le ha dicho a los judíos, y Jesús lo reiteró para los cristianos, o tanto judíos como gentiles. ¿Por qué tenemos que buscar de anular algo de los amores? Y de estos dos amores depende toda la ley, pero de los dos amores, este es el primer amor. Porque si tienes esto, se va a cumplir lo que dijo Pablo. Amarás entonces a tu prójimo. Entonces sabés que de verdad amas a tu prójimo. Si no, sos un mentiroso. Si dices que amas al prójimo y no lo amas a Dios, sos un mentiroso. Pero para terminar, hermanos, le voy a presentar algo grave del amor. Ahora ya esto queda explicado, ¿no es cierto? Cuando Pablo habla de que amó, el que ama al prójimo cumplió la ley, queda ya explicado con todo este contexto. Ahora vamos a ver por qué Jesús dice y hace hincapié, un nuevo mandamiento os doy. Y un nuevo mandamiento os doy. Y ellos dicen, qué hermoso, un nuevo mandamiento os doy. A Dios tablas. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen unos a otros, pero ¿saben cómo? Como yo os he amado. Ahí está la diferencia. Un nuevo mandamiento le doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a presentar la introducción de lo que Cristo dice, pero los voy a dejar pensando, hermano, para la próxima clase. Vamos urgente a San Mateo, capítulo 5. Ahora ustedes ven las tablas. ¿Y qué hemos leído en capítulo 5, versículos 17 al 19? Entonces los leemos estos versículos delante de los evangelios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere o violare o desobedeciere o pisoteare, digamos, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaren a los hombres, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Señor, ¿cómo puedo hacer para ser grande en el reino de los cielos? Enseña de acuerdo a la ley y obedécela, pero enseña, une, obedece. Si vos infringes, pero no conoces la verdad, bueno, pasará como todos esos grandes cristianos que vinieron obedeciendo a través de los siglos y que deben haber y bajan a la tumba sin conocer, porque Dios lo encerró a todo en incredulidad para tener misericordia de todo y hacer su trabajo.
Pero hermanos, si nosotros conocemos, guardamos y enseñamos, seremos llamados grandes en el reino de los cielos. Y ellos no pueden decir que esto que está acá se refiere a una ley ritual, porque acá no está hablando de una ley ritual, porque si hay una ley que permanece vigente, no puede ser la ritual, porque la ritual caducó con Cristo, por eso es elemental, eso es totalmente básico. Todas las leyes prefigurativas terminaron con la muerte de Cristo en la cruz. Terminó, ya dijimos, el sacerdocio, el derramamiento de sangre, el funcionamiento del santuario y de todo que estaba para que se perdonen las transgresiones en la ley del decálogo que estaba dentro del lugar santísimo, en el arca del testamento terrenal. Bueno, todo eso fue anulado y ahora está en el cielo. Hay otra cosa, otro santuario no hecho de mano, no de esta creación. Y allí está la ley, y allí está Cristo y está su sangre. Pero hermano, el contenido de las tablas están todavía, según Pablo, en el arca del testamento, no las tablas de piedra. Otra tabla que no es de esta creación con los 10 mandamientos. Y Jesús intercediendo en un santuario como sacerdote y como víctima. Pero no ataquemos el contenido, porque si no hay una ley, ¿para qué Cristo es intercesor? ¿Para qué Cristo nos perdona? ¿Quién nos perdona si no hay ninguna ley? Si no hay ninguna ley, no hay pecado. Y entonces el apóstol Juan dijo en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, el que traspasa la ley, el que comete pecado traspasa también la ley, porque el pecado no es otra cosa que transgresión a la ley. Y en el versículo 8 dice que el que peca, o sea, que transgrede la ley, es del diablo. Y el diablo ataca la ley, y los hijos de Dios obedecen la ley, enseñan la ley, como dice Cristo. Entonces hay mandamiento vigente para que él diga, no penséis lo que ustedes evangélicos están pensando. No penséis que yo vine para abrogar la ley o abolirla. No he venido a abrogar, sino a cumplir la ley como obediencia de los 10 mandamientos, porque fue perfecto, no pecó, y también cumplir todas las leyes que apuntaban a él. Ni un tilde ni una jota perecerá de la ley, entonces hay una ley ahora vigente. La ritual quedó abolida, las prefigurativas quedaron abolidas, que apuntaban al Cristo, y ahora es el Cristo el que perdona la transgresión a esta ley que no fue abolida ni siquiera en tilde ni en jota. Y que si yo enseño los tildes y la jota y todo el contenido, seré llamado grande en el reino de los cielos, siempre y cuando lo obedezca. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sigamos viendo, pero esto les dejo para que piensen. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis a los unos a los otros, como yo os he amado. Uy, hermanos, queridos, Señor evangélico, que estamos bajo la fe, que estamos bajo la gracia y la forma de querer minimizar la observancia, la obediencia, porque estamos bajo la fe, la gracia y el amor de Cristo. Veamos. Rápidamente, esto lo vamos a continuar. Yo lo leo rápidamente para que queden pensando, pero en la próxima clase lo vamos a abordar bien. Versículo 20. ¿Por qué os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de Dios? Nos debemos preocupar por una mayor justicia, por la ayuda de Cristo. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos. Qué bueno, hermano. Qué bueno, señor evangélico. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. En la segunda tabla hay un mandamiento que dice, no matarás, en la letra. El que ama al prójimo cumplió la ley. Bueno, yo no mato. No. El nuevo mandamiento que yo les doy del amor es este. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente, allá era ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo que cualquiera que se enojare locamente, ¿saben cuántos ejemplos tenemos que dar para ver cómo uno se puede enojar locamente con un hermano? Se enoja, lo reta, lo insulta,
habla a sus espaldas, lo odia, le guarda rencor, toma medidas ofensivas, hiere. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Cualquiera que se enojare locamente ya no está amando con el amor que yo te estoy enseñando. Ese es el nuevo amor. Cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que le dijere a su hermano, mi versión antigua dice raca, o será culpado del consejo. Ahí quiere decir fatuo, o cualquier otro insulto que yo le pueda decir a mi prójimo, sos un tonto, no te quiero, te odio, te aborrezco, y le ponemos algunos nombres, adjetivos, será culpado del consejo, y cualquiera que le dijere fatuo será culpado de... No, pero hermano, esto no es nada. Miren la gracia de Cristo. Estamos bajo la gracia, qué bueno, el amor de Cristo. Y yo le digo, raca o fatuo será culpado del infierno. ¿Qué tal es el amor de Cristo, la fe y la gracia de Cristo? No voy a seguir explicando, pero de esta manera vamos a entender un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como yo le he enseñado. A mí me han insultado, me han pegado, me han maltratado, me han matado siendo yo justo, he sufrido horrores, pero he amado a mi prójimo para salvarlo a muerte. No he adulterado, no he fornicado, no he mentido, no he y no he, como yo os he amado. Entonces, leo rápidamente y dice acá ahora terrible, versículo 23-24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, oh amor de Cristo, si yo llevo mi ofrenda, era en el Antiguo Testamento, pecaba y llevaba cordero y había derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar, pero allí te acordares de que tu hermano Hugo tiene algo contra ti porque lo ofendí. Ah, ¿qué me importa? No me interesa, bueno. Además yo estoy enojado, estoy molesto. No, me acuerdo que el hermano Fabián también le dije cosas, no me importa. Señor, perdona mis pecados. Por tanto, si trajere tu ofrenda al altar y allí te acordare de que tu hermano o tus hermanos tienen algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con Hugo, con Fabián, y entonces recién ven y ofrece tu ofrenda. Ese es el amor de Cristo. ¿Qué les parece, hermano? Ni siquiera podemos orar. Señor, bueno, pero vos entendeme, comprendeme, porque sí, porque no saben qué es lo que yo podría hacer si yo le he ofendido a Hugo, le he ofendido a Fabián o a Lito. Señor, como somos salvos por la fe y por la gracia, sin las obras de la ley, yo le digo, Señor, yo le he ofendido a Hugo, a Fabián y a Lito. Te pido que me perdones, yo ahora presento la ofrenda no de un cordero, no de una sangre de cordero, sino el nombre de Jesucristo para que se me perdone. Y Jesús dice, no invoques mi nombre. Y lo dice Timoteo, que si Dios quiere lo vamos a ver en la próxima charla. Apártese de iniquidad, dice Pablo. Apártese de iniquidad, señores evangélicos, por la duda. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, yo tengo un pecado, una iniquidad, que insulté a tres hermanos, me peleé, le guardo rencor, como decimos vulgarmente, le tengo bronca y odio, qué sé yo, principio de odio, no queremos justificar. No. Arregla tu cuenta. Y yo digo, Señor, soy salvo por la fe y por la gracia. Yo te prometo que lo voy a hablar, pero te pido que me perdone. ¿Hay obra de la ley o no? El que dice que está en Cristo y no guarda su mandamiento es un mentiroso. El que dice que ama al prójimo y no está bien con Dios, no, si yo estoy bien contigo, Señor, pero yo me enojé con mi prójimo, entonces está violando la ley completa.
las dos tablas. El que viola un solo mandamiento, dice Santiago en el capítulo 2, es culpable de todos los demás mandamientos porque no está nuestra cuenta arreglada. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces agarro el teléfono, yo le digo a Jesús, perdóname, Señor, como hijo de Dios yo no te puedo correr. Perdóname, invoco tu nombre, pero yo lo voy a hablar a Huguito. Hugo, perdóname, pero de corazón. Fabián, perdóname. Lito, perdóname, pero de corazón. ¿Y saben ustedes qué palabra hay acá? Hay una palabra de hipocresía señalada por Cristo y escrita en la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es la palabra de hipocresía? ¿Quieren verla? De Cristo. A ver, leamos. San Mateo capítulo 5, versículo 24. Deja allí tu ofrenda. O sea, en una palabra, en el cristianismo, no invoque mi nombre delante del altar. Vete y vuelve primero en amistad con tu hermano. Ahí está, hermano, la hipocresía. No es hipocresía, hermanos. Se dan cuenta que yo le voy a decir, Huguito, de corazón, Jesús lee que te pido perdón y cambio. No te voy a criticar, no te voy a calumniar. Perdona mi reto, mi insulto, mi conducta. Vuelve en amistad. La palabra amistad de Cristo es amistad, no hay hipocresía, por eso lo digo de gusto. Yéndome del oriente al occidente porque es la forma de entender. No dice arregla tu cuenta y yo después digo, sí, le pido perdón, pero no lo soporto, no lo trago, no lo quiero. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Esa es la ley de Cristo. Entonces, aunque yo diga, Señor, me molestan cosas de Hugo, de Fabián y de Lito, pero lo perdono de corazón y lo veo, hola hermano querido, con una negación absoluta para cumplir la palabra de Cristo, no seas hipócrita. No le pidas perdón como hipócrita porque no te voy a perdonar tampoco, ni podés entrar a la sociedad celestial con ese corazón. Entonces el que ama a Cristo de verdad cumple el amor que Cristo enseñó. ¿Qué le parece? ¿Es más fácil la ley de Cristo? Ahí nomás nos vamos a detener, solamente le voy a leer esto. Vamos al versículo 27, estoy salteando otras cosas. Oíste que fue dicho no adulterarás. Mas yo os digo, versículo 27, versículo 28, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, ¿qué hago, Jesucito? Es pecado. ¿Qué hago con mis ojitos? Tú que sos tan bueno. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te fuera ocasión de caer, ¿qué hago, Jesucito, vos que sos tan buenito? Córtala y échala de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y me detengo acá y vamos a seguir viendo la ley de Cristo hasta que terminemos el capítulo. Y entonces no puede los hermanos evangélicos decir, un nuevo mandamiento os doy, pero ¿cuál es el nuevo? ¿A dónde está? Si lo vemos así superficialmente, ya está dicho en Levítico 19, 18. Acá estamos viendo la explicación del nuevo mandamiento que él ha dado, el ejemplo que él nos ha dado. En todo lo que él está diciendo, él ha cumplido acá. Y está exigiendo que nosotros hagamos lo mismo. Y si no lo hacemos, sácate los ojos y córtate la mano, porque es preferible que entres así al cielo y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué les parece? Estamos bajo la gracia de Cristo, no estamos bajo la ley y estamos bajo el amor de Cristo, y que no amemos los unos a los otros, hemos cumplido toda la ley. Hermanos, ¿qué les parece? Un nuevo mandamiento os doy, y ellos andan predicando, Cristo ha dado un nuevo mandamiento y ponen los versículos y los leen en sus predicaciones. Estamos bajo la ley de Cristo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, y no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que piensan, ni lo que sienten. Y entonces, con todo mi respeto, presas del dragón, dan toda esa vuelta que ustedes están viendo, que no tenía nada que ver para la forma de presentar o de interpretar y de enseñar de ellos, nada que ver. Y entonces están peleando contra la ley porque el dragón la aborrece a la ley porque es el todo del hombre.
Porque si vamos a Cristo invocando su nombre y estamos enemistados con el prójimo, no me pidas perdón. Y si estamos adulterando, si estamos fornicando, aunque el Señor nos perdone, pero ve que somos crónicos, no nos perdona el Señor. Entonces el fin de todo lo que podamos hablar es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque es el todo del hombre. Porque Dios te va a traer toda obra, juicio, hijo, dice el sabio Salomón, el cual se hará sobre todo cosa oculta, buena o mala, y no vas a escapar. Vendrá Cristo a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Y sus obras tendrán que ser de acuerdo a la ley, bien entendida como Cristo la obedeció. Aquí están los que guardan los mandamientos y la fe con obras perfecta de Jesús. No podemos separar. El dragón se aira contra la ley de Dios, y hay un solo pueblo que está en Apocalipsis 14, que defiende la ley. Aquí están, aquí están. Entonces, ¿a quién pertenece el pueblo y el evangelio de Apocalipsis 14? A los que defienden la ley. ¿Y a quién pertenecen los que odian la ley y la atacan? Al dragón que se airó contra la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y dejamos acá y vamos a seguir viendo el amor de Cristo en la próxima charla. Muchas gracias por la atención.